Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque su palabra nos enseña que cada día, dice, son nuevas sus misericordias cada mañana. Y eso nos debería de alentar, hermano, a saber que Dios está siempre en cada una de las situaciones que tenemos. Y no importa la situación que estemos viviendo, sabemos que su misericordia cada día está con nosotros. En diferentes medidas, hermano, a veces las situaciones, los problemas, las dificultades nos llegan, pero sabemos que Dios está en control de eso porque Él es el que está haciendo en nuestras vidas el trabajo que Él tiene que hacer, hermano. Que muchas veces nosotros pues no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué tantas situaciones que se nos presentan? Pero tenemos que confiar en Él, que Él es el que hace las cosas y las hace bien. Gloria al Señor. También en esta ocasión quiero darle las gracias a todos los hermanos que nos siguen escribiendo a través de Messenger. Hermanos, les agradecemos. Estamos llevándolos en oración. Sus peticiones pues las estamos poniendo en las manos del Señor. Porque recordemos que Él es el que hace la obra. Nosotros solamente intercedemos por ustedes, ¿verdad? Por las diferentes necesidades. Dios bendiga a la hermana Rosa Orellana, al hermano Julio González, la hermana Teresa Hércules, la hermano, muchos hermanos que se me escapan por el momento, hermano, pero son muchísimos, que si me podría aquí a leerles a todos, pues agarraría más tiempo, pero a todos ustedes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Y siempre decirles, pues, que estemos siempre atentos, ¿verdad?, a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor en esta oportunidad. También decirles, hermanos, que a veces bueno, yo trato en lo posible de contestarles a todos los que me escriben. Pero, hermanos, nosotros todavía pues no tenemos una iglesia así formal. Estamos siempre así en línea. Y aparte de eso, hermano, pues nosotros tenemos nuestros trabajos seculares, ¿verdad? Trabajamos, hermano. Es en base a eso que a veces no nos queda mucho tiempo para pues estarles contestando a todos, ¿verdad? O tal vez recibirles tal vez llamadas, porque estamos ocupados muchas veces, ¿verdad? Y a veces nos llaman en el tiempo que estamos trabajando. Y por esa razón, hermano, es que a veces no podemos, no es que no queramos contestar, sino que a veces nos agarran en tiempos de trabajo. Y por esa razón, pues yo me limito a veces a contestarles poquito en lo que pueda. Pero hago esa aclaración, hermano, por los hermanos que tal vez piensen que uno no quiere contestar o que quiere ser indiferente, y no es así, hermano. Lo hacemos así por esas razones que le acabo de explicar. Bien, vamos ahora a pasar a lo que nos toca en esta ocasión, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis siempre estamos trayendo este estudio de su palabra. Y vamos ahora a buscar siempre el capítulo número 6, que nos quedamos pendientes la semana pasada. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo número 9, que nos dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gloria a Dios. Hasta allí vamos a dejar la lectura, hermano. Con ayuda del Señor, pues vamos a estar desarrollando lo que el Señor aquí pues nos dejó escrito. Demos gracias al Señor Padre. En esta hora te doy gracias porque me das la oportunidad y la bendición de poder predicar, de poder presentar tu palabra, Señor, reconociendo, amado Dios, la necesidad que tenemos de depender de ti, Padre. Que tú me des la sabiduría, que tú me des el conocimiento y el entendimiento, Padre, en tu palabra,
para que podamos, Señor, entender cuál es la verdadera interpretación, Señor, de lo que tú, oh Dios, nos enseñaste aquí, Padre. Te pedimos, Padre, que tú lleves este mensaje, Señor, a aquellas vidas necesitadas, a aquellos hermanos también, Señor, que deseen crecer en el conocimiento de tu palabra. Y que podamos así, Señor, todos unidos aprender, Señor, cada día de tu voluntad. Hacer esa voluntad en nuestras vidas, Padre. Y para aquel que no te conoce, Señor, que tú puedas abrir el entendimiento y su corazón, Señor. Así como un día, Señor, nos abriste a nosotros eso en nuestras vidas. Y pudimos así creer en este mensaje glorioso de salvación. Te pido que tú obres en esta hora en esas vidas. Y derrames, Señor amado, de tu presencia a través de tu santa y bendita palabra, que es una palabra viva y eficaz para todos los tiempos de la historia de este mundo. Gracias, Señor, en esta hora te doy por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, amado hermano, vamos a continuar la enseñanza que dejamos pendiente la semana pasada, hace 2 semanas, perdón. En lo que se venía desarrollando en cuanto a los sellos que nuestro Señor Jesucristo ha venido abriendo del libro que nuestro Padre Celestial tenía en su mano. En la semana esta pudimos hablar cómo los caballos, cada uno de los caballos, de los sellos, de los caballos, cada uno de ellos traía un mensaje, ¿verdad?, para la humanidad. Y podemos ver cómo en cada uno de ellos se puede comenzar a vislumbrar lo que se conoce como los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años, hermano, que van a ser distribuidos en 3 años y medio de una supuesta paz, ¿verdad?, de una supuesta prosperidad que el anticristo va a presentar. Y los 3 años y medio donde se van a presentar los juicios de Dios, la ira de Dios, o el día de la venganza del Señor, como también se conoce. Entonces, amado hermano, en esta oportunidad nos toca estudiar este 5.º sello. Y en este sello, hermano, que el Señor le abre y deja que el apóstol Juan pueda observar, se deja ver cómo Dios presenta, nuestro Señor Jesucristo, presenta como un intermedio, como presentándole a Juan parte de las razones por las cuales Dios va a juzgar a este mundo. Recordemos que en el pasado, hermano, los hombres siempre han querido acabar con el evangelio. Desde un principio, hermano, desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él mismo fue perseguido. Él mismo tuvo ese problema aquí cuando Él presentó el mensaje del reino de Dios. Y luego cuando Él ascendió, sucedió lo mismo con los discípulos de Él, los apóstoles. Y que en aquellos tiempos, hermano, el imperio romano, que era el que en ese tiempo tenía el dominio, el control de una gran parte de este mundo. Ellos fueron los más grandes perseguidores de la iglesia cristiana. Y todo eso, hermano, con el único afán de detener lo que Dios, en su gran bondad y en su infinita misericordia, Él nos ha traído a esta tierra, como es la salvación por medio de Jesucristo. Ya que el hombre, hermano, en su afán de acercarse a Dios, lo ha hecho de diferentes maneras. Y nunca ha querido creer que el camino de salvación, la única manera de acercarse a Dios, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de esa fe que el Señor nos ha dado, es que nosotros podemos ahora alcanzar y tener esa relación con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Y es el único medio, como dice el Señor en su palabra, que es la única verdad y es el único camino
que nos puede llevar a la presencia del Señor. Solamente de esa manera. Pero los hombres, como les digo, siempre han querido buscar otros caminos. Han querido buscar otras maneras de cómo ellos sentirse bien, pero que a la misma vez sentir que Dios los estaba escuchando. O queriéndose acercar a Dios de esa manera. Por esa razón, hermano, es que los hombres han venido ellos, diría yo, creando o inventando religiones. A través de la historia se ha visto eso. Cómo los hombres han venido ellos forjando su propia manera de acercarse a Dios. Podemos observar nosotros, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, Él cumplió lo que el Señor había puesto desde un principio, que era la ley de Moisés. Jesucristo la cumplió. Porque ningún israelita, ninguno la podía cumplir. Todos fallaban en un punto, porque la ley eso exigía. La ley exigía que se cumplieran todos los mandamientos. Y todas las normas y reglas, que son más de 613 reglas que hay en el judaísmo. Pero los judíos, hermanos, los israelitas, los hijos de Abraham, ellos no pudieron cumplirla. Pero Jesucristo sí. Él sí vino a cumplir. Él fue tentado, Él fue provocado, pero Él sin embargo hizo la voluntad del Padre, la que estaba escrita en la ley. Pero no así el pueblo de Él, que es Israel. Y ellos se han quedado, hermano. Por el momento Israel está cegado espiritualmente, pero ellos se han quedado siempre con ese culto religioso. Ellos siguen practicando ciertas ceremonias religiosas que se practicaban en el judaísmo. Y por esa razón usted puede ver que en Israel, por ejemplo, todavía practican eso con respecto al sábado. El día sábado ellos se paralizan todo. Ese día comienza el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde. Y ellos apagan hasta las luces. Porque todo eso va en contra de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Que les decía aquí, perdón, en su palabra, que no encendieran, pero ni fuego. Entonces Israel cumple esas cosas, pero no está cumpliendo el otro aspecto de la ley, que eran los sacrificios. Y no lo está haciendo pues porque no tiene el templo. El templo fue destruido después de que nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. 70 años después de que Él se fue, el templo ese judío, que era donde se sacrificaban los corderitos y las ovejas para perdón de pecados, ese templo fue destruido y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ese templo no ha sido reconstruido. Por lo tanto, Israel se ha quedado así, practicando nada más ciertas ceremonias y no cumple con esa parte. Eso significa que es en vano lo que se está haciendo. Pero ellos de esa manera siguen buscando a Dios. Porque Israel, como le digo, es el pueblo de Dios y por las promesas es el pueblo del Señor. Porque eso no vamos a tener ninguna duda. El apóstol Pablo lo dice aquí en el libro de Romanos. Que este pueblo, por las promesas, Dios los ama. Por eso es que Israel es bendecido. Fíjense, a pesar de que está bajo oscuridad todavía, porque Dios los ha cegado, pero es la gloria de este mundo, Israel. Porque de ahí está saliendo tanto conocimiento, tantas cosas que nosotros hoy conocemos y tenemos, han salido de las personas de aquí de Israel. Ellos han sido los mejores sabios, los mejores entendidos en muchas cosas. ¿No? Todo lo que conocemos ahora, los iPhone, los Apple, la luz, todo lo que tenemos, han salido de ellos. A pesar, como les digo, que fíjense que ahorita están ellos bajo juicio porque están en oscuridad, Dios así los dejó. Pero hablando de las religiones que el hombre se ha construido, Israel sigue haciéndolo de esa manera. Así cree él que está buscando a Dios, pero también está equivocado por el momento. Pero llegará el día en que pues todo Israel, dice su palabra, va a ser justificado, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga. Pero los demás, todos los impíos, todos los que no conocen de Dios, todos los que no eran pueblo de Dios como Israel, todos han venido buscando su manera de cómo buscar a Dios a su propia manera. Y por eso le han inventado muchas religiones, como le decía. Una de esas era esa, que se ha quedado el judaísmo. Las otras son como la iglesia esta católica romana. Es otra iglesia que comenzó cuando inició en ese concilio en ese concilio que hicieron no me recuerdo el nombre, de Nicea. Ese concilio de Nicea allí, hermano, cuando inició esa iglesia, pues allí, hermanos, separaron la iglesia cristiana y la iglesia protestante, como le decía. Los protestantes, los herejes. Porque el pueblo santo, el pueblo que sabía que Dios decía que no adoráramos ídolos, que no tuviéramos esa relación con el Estado, porque la iglesia ahí se mezcló con el Estado, cuando se fundó esa iglesia.
Y ellos se quedaron ahora, hoy en día, hasta la fecha, usted sabe, la Iglesia Católica es la iglesia de los gobiernos, es la iglesia del Estado. Pero la verdadera iglesia del Señor, los verdaderos discípulos que no quisieron adherirse a ese concilio, hermano, son los que hasta la fecha están siendo perseguidos. Pero la Iglesia Católica sigue él creyendo que a través de María, usted puede llegar al cielo. Es otra religión, en donde los hombres llegan a gusto, tranquilo, pueden tener 5 o 6 mujeres de adúlteros, pero ellos llegan el día domingo a confesarse ahí, a rodearse a un hombre, al Padre. El Padre ahí tiene una su cosita que se meten ellos y se sienten y usted empieza a confesar. Y ya con eso el Padre les perdona, le dice ahora 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, y eso con eso ya estás perdonado. Y ya el hombre cree que de esa manera ya está santo y justo ante el Señor. Esa es otra religión. Pero todo esto, hermano, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, están los Budas también, que ellos creen en la trascendención, eso de estar reflexionando. Ellos piensan que de esa manera también pueden alcanzar a estar en la presencia del Señor. O sea, de la manera esa de lo que le llaman ellos, no recuerdo el nombre, cómo le llaman, pero es una cosa como que trascendental, algo mental, que ellos piensan que de esa manera en sus concentraciones, en sus tiempos así de quietud, de tranquilidad, y que suspiran y se dejan, creen que de esa manera ellos también están alcanzando a estar en la presencia del Señor. En la meditación trascendental le llaman. Entonces, ellos piensan que de esa manera, ¿verdad? Entonces, así podemos ir enumerando infinidad de religiones, hermano. Y a eso se ha debido que cuando se les predica esta verdad del Evangelio, el hombre no ha querido aceptarla. Y por esa razón han venido siendo perseguidos la iglesia del Señor. Han venido habiendo masacres a través de la historia, hermano. Comenzando, como le digo, desde los imperios esos de Roma, los Nerones. Esos Césares, hermano, eran malos. Ellos mataron a los cristianos como usted no tiene una idea. Los encendían, dice, como antorchas humanas. Los tiraban a los leones. Y estos hermanos, no negaban su fe. Ellos mantenían su fe en el Señor. Le creyeron al Dios de gloria, al Dios de poder, porque ellos no quisieron adherirse tampoco a la iglesia esta católica, porque ellos pues ya metieron todo el montón de imágenes, de ídolos, de cosas. Pero como ya la iglesia sabía exactamente que el Señor les prohibía que ellos se rodearan ante imágenes, o que tuvieran, dice, nunca te vayas a hacer imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, estos cristianos ni adoráramos a ningún hombre, porque no se puede hacer eso. Y los césares exigían, porque ellos se consideraban dioses, exigían adoración para ellos, pero los cristianos verdaderos, el pueblo santo de Dios, no lo quiso hacer, y por esa razón, hermano, se han venido dando masacres en el pueblo del Señor. Se vinieron dando muchas cosas feas. Miren, muchos los quemaron en hogueras. Los quemaban vivos, los metían en aceite hirviendo, en unas grandes cosas así, mire, ahí los metían en barriles con aceite, vivos, solo porque tenían esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, es lo que aquí nos habla. Y fíjese que lo que va a hacer el Señor, lo que aquí se ve, eso que el apóstol Juan pudo observar, es todo esto, todas estas almas. Dice en el versículo 9, que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo que ha venido pasando. Que por causa del testimonio de la palabra de Dios, muchos hermanos han sido asesinados, han sido muertos, han sido sacrificados, han sido martirizados. Solo porque eran creyentes del Señor, porque han creído que es el único camino para acercarse a Dios. Aquí no existe ningún otro camino, hermano. Dice su palabra claramente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por esa razón el mundo, hermano, que es gobernado por este príncipe que es Satanás, hermano, ellos han hecho y han creado leyes que han hecho que la iglesia cristiana, mire, hoy permiten, fíjese que últimamente, pues de base a ese concilio que hubo en Nicea,
Y otro que hubo más antes, que le dieron libertad religiosa a las personas. ¿Va? Y esa razón fue que ya las persecuciones fuertes que habían en ese tiempo dejaron de ser. Porque ya la iglesia esta se instituyó y pararon las persecuciones. Pero no crea usted que eso ahí se quedó. Porque la propia iglesia cristiana, que es lo que le decía, ella sí ha sido siempre perseguida. No persiguieron a la iglesia católica, pero sí persiguieron a nosotros, los protestantes. Por eso me sorprende que las personas a veces me dicen a mí que no, que estamos equivocados, que es un error, que la iglesia católica es la principal. Y no, hermano, no es así. La iglesia católica salió del cristianismo. Pero como lo dice el apóstol Juan aquí en su segunda carta, en el verso 2, dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso esta iglesia salió. Esta iglesia católica se fue a hacer compromisos con los gobiernos de ese tiempo y hasta la fecha. Pero enseñándole a la gente a que con una oración, con aves marías, ¿verdad?, con cosas así, pueden ellos estar limpios ante la presencia del Señor. Y no es así. Solamente en Jesucristo. Pero en base a todo eso es que la iglesia ha sido perseguida. Ahora, ¿por qué razón aquí el Señor dice, hablando acerca de esto, de esas persecuciones, todas las almas que él vio aquí, Juan, debajo de ese altar, ahí ese altar, hermano, no sabemos qué altar es ese, porque está el altar del incienso y el altar del sacrificio, ¿verdad? Que eran los altares que el Señor le había pedido a Moisés que creara aquí en Éxodo. Cuando él instituyó que tuvieran ese tabernáculo, ¿va?, donde el Señor en su gloria iba a bajar ahí. Pero este altar que Juan vio aquí en el cielo, ese altar pues no está muy claro, aunque sí los historiadores, los comentaristas dicen que sí puede ser el altar del incienso. ¿Por qué? Porque dice que ahí había incienso y oraciones. Y en ese altar eso se hacía. Había incienso todo el tiempo y se estaba orando. Entonces, ese altar que él ve debajo del Señor, y ahí donde él ve estas almas, ese es el altar del sacrificio. Entonces significa que Dios mira que todas estas personas que han sido muertas por causa de su palabra, hermano, han sido muertas de una manera prematura, porque no les tocaba todavía morir, sino que los hombres les quitaron la vida. Por eso están aquí en el altar de este sacrificio, el altar del incienso. Por eso el apóstol Pablo pudo observar eso, y el Señor les enseña eso a Juan, hermano, como un punto de referencia entre medio de 3 años y medio de la tribulación. Voy a decir pasiva, aunque va a haber persecución. Porque aquí, hermano, en esos 3 años y medio va a iniciar la persecución de la iglesia. De una manera peor a como al principio. Entonces, lo que aquí el apóstol Juan ve es el altar del incienso, donde están las almas que han sido martirizadas antes de tiempo. Porque ellos fueron muertos antes del tiempo. Porque el único que le puede quitar la vida a uno es Dios. Y usted sabe que todos vamos a morir un día. Todos. Aquí nadie se va a escapar, a menos que esté vivo cuando Jesucristo venga. Porque así lo dice su palabra. Pero de allí toditos vamos a pasar por ese túnel de la muerte. Y esto significa que es cuando Dios lo llama. Usted le da una enfermedad. Puede ser un paro cardíaco. Puede ser una enfermedad de cualquier índole, hermano. Pero esas son enfermedades naturales. Que ya es el tiempo de que usted parta de la tierra. Pero a estos cristianos, a ellos no, a ellos les hicieron martirizados. Les quitaron su vida antes de tiempo. Y el Señor lo mira de esa manera. Ahora, ¿por qué razón el hombre concibe a Dios de esa forma? Porque el hombre, todas las religiones que ha ido inventando, es porque él se ha creado un Dios a su imagen, a su manera de pensar. Pero aquí Dios se ha dejado revelar en las Escrituras, y él se ha dejado revelar como un Dios de justicia. Porque lamentablemente muchas veces solo se ve el aspecto de misericordia del Señor. Y usted sabe que hoy en día se menciona bastante acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y eso es así, porque Dios nos ha dejado esta bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que Él ha venido a abrirnos esa puerta de bendición y nos ha dado el privilegio, la bendición de que nosotros, a través de la fe, por medio de la fe en Jesucristo,
Y de esto que Él vino a realizar aquí, a morir en la cruz del Calvario y pagar el precio con su sangre, ahora nosotros tenemos acceso a Él. Pero aquí, hermano, a ellos les quitaron su vida por esto. Solamente por ser cristianos, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol, lo que el Señor lo va a revelar aquí, y ese intermedio que hace, y por qué le muestra en este quinto sello esas almas ahí, estas almas les muestra el Señor la causa, las razones por las cuales Dios va un día a traer su ira a esta tierra. Porque los hombres han querido buscarlo de una manera diferente, no de la manera en que Él nos pide en su palabra. Y a eso se debe ese montón de religiones que existen. Porque conciben a Dios a su manera y piensan que lo pueden hacer de la manera en que ellos consideran que así es la forma de acercarse a Dios. Pero Dios ya nos mostró la manera, hermano. Y por esa razón no se puede juzgar a Dios, no se le puede criticar, no puede decir que Dios es tan malo como muchas personas piensan, que dicen, yo no creo en ese Dios malo que usted me está hablando. Yo no creo que Dios, siendo tan amoroso, los vaya a tirar al infierno. Y tenemos así ese concepto, pero Dios ya se presentó aquí. Él se presenta ahorita se está presentando en misericordia, en amor. Ahorita usted puede creer en Jesucristo y sus pecados son perdonados. Dice su palabra en el libro de Isaías que si tus pecados fueran negros como la noche, dice que Él los puede hacer blancos, como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, los puede hacer blancos. O sea, para Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar. Sin embargo, las personas piensan que no, que Dios no tiene, que Dios no los puede perdonar. O muchas veces se imaginan, y Dios sí los perdona, pero dicen, ¿por qué siendo tan amoroso, tan bueno, nos va a tirar al infierno? Por esto, porque le han matado a sus siervos. Porque desde antes, hermano, desde muy antes, a los profetas. Todos los que hemos servido al Señor, todos los que han servido al Señor y que han ofrendado sus vidas, no negando su fe, identificándose con Él, todos han sido muertos. Entonces, por eso les presenta este intervalo a Juan en este capítulo, en este versículo 5. Le está señalando las razones por qué va a venir su ira. ¿Por qué? Porque mire, todas estas almas están ahí, que fueron mártires, han sido mártires de este camino glorioso que el Señor nos ha presentado. Tenía varios versículos de la palabra de Dios donde apoyar lo que les estoy hablando, hermano, pero por el tiempo, pues, no los vamos a buscar. Pero aquí nos habla, por ejemplo, el salmista, donde él dice que Él va a vengar, pero vamos a leerlo. En el Salmo 79:30 dice estas palabras, mire, el Salmo 79:30 nos dice que Dios traerá esta justicia. Bendito sea Dios. El Salmo 79, verso 30. Salmo 79 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, y dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre, dice, como aguas en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Todo esto, hermano, le ha sucedido al pueblo de Dios. Y por esa causa el Señor también va a traer un día de venganza. Por esa razón es que el Señor un día vendrá con ira. Un día, lo que usted dice ahorita, que por qué es un Dios tan bueno y tan amoroso, lo va a condenar. Porque, hermano, el mundo no ha querido recibir el amor que Dios les ha ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa causa es que va a venir esto. Ahora, todos nosotros, todos los que hemos creído en el Señor, no vamos a recibir de su ira, sino que Él dice que le va a pagar a los impíos, le va a pagar a todos aquellos que no quisieron obedecer a la verdad.
A esos, todos ellos dice que los va a consumir. Y esto no podemos decir que Dios tan malo es, no. Dios es santo, hermano. Dios es santo. Dios no actúa con maldad. Dios no actúa como nosotros. Quizás usted piensa que Dios va a venir vengativo y a veces lo presentan quizás en algunos dibujos así como que si es un Dios que viene con una gran maldad. No, no, Dios lo va a hacer porque el pecado, hermano, no va con el Señor. El pecado no converge con Dios. Dios no vive en el pecado. Entonces, eso mismo hace que Él, para que esté en un lugar, eso tiene que estar limpio. Es como, le voy a poner un ejemplo un poquito práctico. ¿Se fija usted cuando va un presidente a un lugar? Por ejemplo, cuando va el presidente de Estados Unidos o cualquier presidente. Lo que hacen es, todo ese lugar lo ponen un perímetro de seguridad. Porque no quieren que haya gente que no sea gente de confianza a ese presidente. Lo mismo es Dios. Por eso cuando Él venga a establecer la tierra, tiene que limpiar la tierra. Tiene que limpiarla porque es el pecado. Toda la gente que no obedeció a la verdad del Señor y que vivió creyendo en otras religiones y viviendo pensando que de esa manera era lo correcto, todos ellos están bajo condenación. Porque Dios lo que va a hacer es eso, limpiar. No es que Él, qué malo es Dios, nos viene a matar. No. Su misma santidad, su misma gloria es la que hace que todo aquello malo sea consumido. O sea, no es que Él sea el que viene con una espada y va a matar a medio mundo. No, es su misma gloria, su misma, como les decía, su misma santidad y su majestad. Esa es la que no permite que la gente que está en pecado pueda estar de pie ante Él. Eso es lo que va a suceder. Esa ira de Dios es esa, porque Dios va a venir a la tierra y va a presentar esos juicios, hermano, que es donde ahí la gente, pues todos los que dicen que Dios no los podía echar al infierno, pues ahí lo van a lamentar. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta expresión la decía el salmista David en un salmo que él tiene, donde dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, esconderás tu rostro de mí? Es una expresión, hermano, que a veces nos llega a todos. A veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor, se va a terminar esto? A veces estamos pasando por problemas, ¿verdad? Por dificultades. O estamos ansiosos por algo y decimos, Señor, ¿hasta cuándo se terminará esto? Ese era el clamor aquí de los santos que estaban aquí, de esas almas. No era un clamor de venganza, de decir, no, porque ellos querían, hermano, ellos desean ver la gloria de Dios ya en esta tierra. Eso es lo que los santos quieren, hermano. Por eso le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? Porque mire, Dios es pasivo, hermano. Dios está teniendo tanta paciencia con este mundo porque Él no quiere que ninguno perezca. Él mismo dice que Él no se complace en la muerte de los impíos. No, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo les decía a aquellos atenienses que Dios mandaba a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque Dios no quiere que estos mueran ese día. El día de la ira de Dios, el día de la venganza del Señor. Porque eso es lo que ha clamado el pueblo de Dios por todos estos siglos. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a hacer justicia de los que moran en la tierra? Tanta persecución, tanta aberración doctrinal, tantas religiones, tantas cosas absurdas que el hombre ha creado, sin fijarse que nada más es creer en el Señor. Solamente es poner la fe y la confianza en el Señor. Es tan simple, es tan sencillo, por eso que la gente a veces no lo cree. Razón tuvo el Señor cuando le decía eso al profeta, que iba a hacer algo que la gente no lo iba a creer, que al escucharlo no lo iban a creer. ¿Qué tan fácil es? Solo levantas la mano y pasas al frente, oran por ti y ya eres salvo. Pues así es de fácil. No necesita penitencias. No necesita dar usted todo el dinero que usted tenga para que Dios le escuche. No necesita usted hacer ninguna obra de justicia, porque el que la hizo se llama Cristo Jesús. Él fue el que vino a hacer esa obra justa y verdadera, y es el que vino a cumplir toda la ley que él exigía en la ley de Moisés. No existe otro camino.
Solamente el Hijo de Dios nos puede llevar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y por esa razón, por esta causa, es que Dios vendrá con ira, con enojo, el día de venganza, como le llama. Pero nosotros, dice el profeta Malaquías, por ejemplo, habla una expresión bien hermosa donde dice que los impíos, todos los incrédulos, cuando venga el día del Señor, dice, serán como estopa, dice. Viene el día ardiente de Jehová, dice, donde todos aquellos que no quisieron creer a la verdad del Evangelio, dice que serán como estopa. Pero nosotros, dice, los que hemos creído, seremos, dice, como becerros, dice, que saltaremos de alegría. Porque para nosotros va a ser bendición el que el Señor venga. Y eso es lo que los santos que están aquí, esas almas, le están pidiendo al Señor. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a vengarnos? Pero por eso, aprovechemos hoy que es el tiempo de salvación, hoy que el tiempo de la gracia del Señor, hoy que es fácil que usted solamente venga a los pies de Cristo, humillado, arrepentido de sus pecados, y de esa manera usted ahora tener esa entrada directa a los cielos. Olvídese de las demás religiones. Si usted quiere creerlas ahí, pues es su problema. Si usted quiere seguir siempre en esa vida de oscuridad, allá usted. Pero vendrá el día del Señor, donde Él va a venir a juzgar, dice, a los vivos y a los muertos. Por medio, dice el apóstol Pablo, del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué dice ahí? Se recuerda que el Señor dijo unas palabras allá en el libro de Juan, creo yo, en el Evangelio de Juan, cuando Él dijo que Él no venía a condenar al mundo. Yo no vine, dice, a condenar al mundo, sino que dice Él, las palabras que yo he hablado, esas son las que los van a juzgar. Entonces, cuando usted no cree en el Señor, no cree en el Evangelio, lamentablemente va a ser reo de culpa. Porque usted no quiso cobijarse bajo esa bendición. No quiso venir a buscar la roca inconmovible del Señor. Porque aquí dice la palabra de Dios que los ricos, los poderosos y todos los libres, pequeños, grandes, esclavos, dice que cuando vean la ira de Dios, hermano, que eso va a ser espantoso, dice que ellos le van a decir a las montañas que caigan sobre ellos. Imagínense, van a desear morirse. Y la muerte dice va a huir de ellos. Porque la muerte misma va a esperar que el juicio de Dios sea revelado y sea manifestado sobre todos aquellos incrédulos, sobre todos aquellos malos que lo que hicieron fue matar a todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos aquellos que abominaron al Señor, todos aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Todos ellos no les va a valer su dinero. No les va a valer nada. Porque esto va a ser tremendo, hermano. Aquí después de este versículo comienzan ya los juicios del Señor. Y estos juicios, hermano, van a ser cosas que usted nunca ha visto. Así al igual como la persecución que se va a dar en este tiempo, como dijo el Señor en su palabra ya en el capítulo 24 de Mateo, que va a haber una persecución tan grande como nunca la ha habido. O sea, lo que ha venido pasando en la iglesia, hermano, en cuanto a martirio, eso es poco a lo que nos espera. No le puede decir yo que le espera bonanza, que usted se va antes de la tribulación. No, hermano, aquí vamos a estar. Por esa razón el Señor nos pide que andemos, mire, en vida nueva. Que andemos siempre en santidad, dice. Que si usted comete un problema, porque siempre vamos a cometer algún pecado, ¿verdad? No vamos a decir que vamos a ser bien perfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero Dios nos pide, hermano, que en cuanto dependa de nosotros podamos vivir lo más santo posible. Y santo no significa que usted vaya a andar con manga larga, ¿verdad? Como muchos se han equivocado, o con unos grandes vestidos largos, ¿verdad? No, la santidad que pide, la pide aquí, mire, en el corazón. Aquí donde usted no tiene que guardar rencores, no tiene que mandar envidias, no tiene que andar de chismosa, no tiene que andar haciendo lujuria, no tiene que andar mintiendo, no tiene que andar robando, no tiene que andar haciendo nada de eso. Para usted, como cristiano, todas esas cosas, mire, están afuera. No tiene usted que andar con todas esas cosas, con toda esa maldad, con toda esa iniquidad en el corazón. Porque entonces de nada nos sirve andar, mire, con manga larga, ¿verdad? Tapadas la cabeza. De nada nos sirve.
si nuestra vida, hermano. Con esto tampoco quiero decir que usted ande como loco, tampoco. No, porque tampoco hay cristianos que se pasan, porque andan en chores, ahí andan en las calles con chores y todo. Dígame, ¿qué seriedad es ese, hermano? ¿Qué seriedad ve usted ahí? No ve nada. Pero tampoco Dios nos manda que seamos tampoco, porque dice, tanto como a la mujer le pide el Señor que se vista casta y respetuosamente, a nosotros los varones también nos exige que andemos bien vestidos, ¿verdad? Pero todo esto, hermano, es lo que Dios pide de nosotros. Que nuestro corazón sea santo. ¿Me entiende? Que en lo más que usted pueda, santifíquese para el Señor. Para que este día no lo vaya a sorprender. Y como dice el apóstol Pablo, no vayamos a salir avergonzados, ¿verdad? Que ese día pues Dios nos reprenda. Y dice que se les dieron, después de esa petición que ellos hacían, que es una petición santa, porque ahí no hay pecado ya, hermano, en el cielo. Por eso que estas almas no pueden estar pidiendo venganza, así como aquí se piensa, va la venganza. Entonces, esa es la que usted tiene que detener, de saber que Dios no lo está haciendo por una venganza, ni que los santos que estaban aquí pidiendo esto, lo están haciendo porque hay pecado en su vida. Y dice el último versículo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto lo anunció el Señor Jesucristo también en este capítulo 24, hermano, donde Él nos dice que en estos tiempos la gente nos va a aborrecer. Dice que seréis aborrecidos por las gentes. O sea, todo aquel que es cristiano para este tiempo de la gran tribulación va a ser aborrecido. Y fíjese que nosotros a veces decimos, ¿y cómo va a ser? Todos los gobiernos se van a prestar para eso, hermano. Van a haber leyes, porque a través de leyes va a ser eso. No creo que solamente se les van a inventar y van a decir, persíganos, son cristianos. No, van a haber leyes. Leyes que van a ir censurando. Leyes que van a ir censurando para que usted no hable de Cristo. Y aquel que esté hablando de Cristo, arréstenlo y llévenlo a la cárcel. O si no, mátenlo. Van a haber leyes, que esas son las leyes que van a restringir. Y el Señor se lo dijo aquí a sus discípulos. Les digo, van a ser aborrecidos de las personas por causa de mi nombre. Todo aquel cristiano que en esta fecha se identifique con Dios va a ser muerto. Entonces, el Señor ya se los había anunciado. La persecución va a ser fuerte y terrible. Y dice que vamos a ser entregados unos por los otros. Y el Señor lo que va a estar haciendo aquí es eso, hermano. Va a dar a conocer la cizaña y el trigo. Porque recuérdense en la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor nos dijo que Él sembró semilla. Él sembró la palabra limpia, pura. Pero que el enemigo llegó y sembró la cizaña. Entonces la cizaña nos ha acompañado siempre. En todo el tiempo, hermano. Ha habido siempre malos hermanos. Han habido. Y esos son los que han pervertido el evangelio del Señor. Pero aquí dice, cuando haya esta persecución, ahí se van a identificar los que de verdad son cristianos, los que de verdad nacieron de nuevo. Esos se van a identificar en este tiempo de la persecución. Y la cizaña, hermano, ellos son, dice, como dice aquí también en su palabra, que estos, dice, los van a entregar. Dice que se van a entregar unos a otros. Y eso así va a ser, hermano. Para ese tiempo, los que no son cristianos, los que son cizaña, que han dicho que son evangélicos, pero cuando a la hora que vean la cosa seria, lo que van a hacer es decir, sí, aquel es cristiano. No, yo iba allí porque me gustaba, pero ese sí es cristiano. Se entregarán, dijo el Señor, unos a otros. Y dice su palabra que Dios quiera, como les dijo él ahí, que no vaya a ser en invierno, ni en día de reposo. Y ay, dijo el Señor, porque va a ser esta persecución, va a ser seria, de las que estén criando en esos tiempos, porque eso los va a limitar, hermano. A los judíos para ese tiempo, como ellos también van a ser perseguidos, hermano, los va a limitar. Se les va a limitar porque ellos no van a poder correr. Ellos descansan ese día sábado, porque lo respetan. Imagínense que ese día les llegue esa tribulación. Las mujeres que estén encintas, que estén criando, lo mismo, ¿cómo van a andar con los niños? Van a morir muchas personas. Por eso el Señor les decía que hay que orar para que esa huida no sea en esos días, en esos tiempos. Pero aquí el Señor lo que nos está diciendo es eso, que va a haber esta persecución, vamos a ser entregados, vamos a ser aborrecidos. Y de esa manera, dice, se va a completar el número de los consiervos. Porque aquí hay dos tipos de personas, dice, los consiervos y sus hermanos. Los consiervos son los que están deseosos de morir, hermano. Esos quieren morir por la causa de Cristo.
Ellos son los consiervos de estos, de los que están ahí ya. Estas almas que están ahí. Que se les dio, dice, una vestidura blanca, es la justicia de Dios y la santidad de Dios. Ese es el regalo precioso que nos espera a todos aquellos que queramos vivir en esta vida de santidad. Dice que nos esperan vestiduras blancas, unos vestidos que llegan hasta el fondo, hasta abajo. Y ahí sí, mire, vestiduras blancas. No como aquí, que se visten de blanco, pero el corazón bien negro. Y eso no es así. Dios quiere que su corazón blanquito, aunque ande con una ropa negra, pero su corazón bien blanquito. Y dice que estos consiervos van a desear en esos días de tribulación. Y sus hermanos son los que todavía no se han convertido, pero que sí se van a convertir en los días de la gran tribulación. Porque va a haber tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá jamás. Entonces, hermano, el mensaje es que nosotros estemos esperando este día con paciencia y le demos el tiempo a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Aquí yo le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre de los que viven y moran en la tierra? Pero Dios sabe su tiempo, hermano. Y Él dice que hasta que se complete el último de los que son llamados de los gentiles, hasta entonces vendrá el fin. Entonces, mientras eso no se dé, a ellos les dicen, relájense, gocen todavía, manténganse tranquilos. Pero Dios sabe cuándo va a terminar esto. El bien y el mal es el pleito que ha habido siempre. Pero dice su palabra que al final de los tiempos vencerá el bien a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Alegrémonos nosotros que estamos ya en esta barca y que no estamos con la aflicción de que Dios va a venir. Y que, mire, hermano, por eso usted que es cristiano, no se preocupe de los tiempos de tribulación, de la gran tribulación, no se aflija. No, esto dice el Señor, erguíos. Cuando ustedes empiezan a ver la abominación desoladora de la que habló Daniel, ¿verdad? Que fue ese tiempo cuando Antíoco Epífanes, un rey sirio, llegó a destruir el templo y profanó todo eso. Dijo el Señor ya en el capítulo de Mateo, el 24, hablando acerca de la abominación desoladora, pero es la misma abominación que va a venir a ser el anticristo, pero ya en estos tiempos modernos. Dijo el Señor eso. Debemos de estar nosotros, dice, erguid vuestros corazones, dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermano, gocémonos, alegrémonos y démosle gracias al Señor porque nos trajo a este camino bendito. Que aunque vengan todas esas cosas, por eso le digo, los problemas y las situaciones que hoy vivimos, hermano, no se comparan a la gloria que nos espera y no se comparan a los grandes problemas de persecución que se nos van a presentar. Por eso mejor busquemos al Señor, santifiquemos nuestras vidas y vivamos para Él siempre. Gloria al Señor. Vamos a dejar terminado hasta aquí, hermano, porque el tiempo pues se me fue, ¿verdad? Como le digo, cuando uno se pone a estudiar y hablar, pues se le va el tiempo a uno. Pero gracias al Señor por usted que llegó al final del video. Le agradezco su atención y lo espero siempre en una nueva oportunidad para siempre seguir estudiando la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una feliz semana, una bendecida semana para todos ustedes. Bendiciones, amados hermanos, y siempre recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que el Señor me los bendiga.